Por problemas de conexión tuvimos que cortar el vivo. Ahí estamos iniciando nuevamente con esta marcha al 27F. Ahí podemos ver el cartel Campo más Ciudades que organiza esta marcha. Justamente en reclamo al accionar del gobierno nacional. El tema de la vacunación VIP fue el detonante para que hoy muchos vecinos de la ciudad se reúnan aquí. Retomamos la entrevista con uno de los vecinos que justamente por problemas de conexión no la pudimos seguir. Aquí estamos y justamente él nos comentaba un poco la razón por la que se encuentra hoy aquí. Y obviamente volvemos a la pregunta de la que veníamos hablando. ¿Crees vos que el sector productivo es el que está siendo más castigado por el gobierno nacional? Por supuesto, el sector, porque el modelo del kirchnerismo barra pejotismo es justamente la no producción y se viven de ellos. Y cuando digo productivo digo a todo nivel, bienes y servicios. Entonces, y bueno, y las empresas se van de Argentina porque no ven la tierra fértil. Entonces, un país que vive de la dádiva permanentemente y de la no producción, fracasa a corto, mediano o largo plazo. Y volviendo a lo que yo te decía, estos dos modelos de país a que hacemos referencia datan del 24 de marzo del 76, donde había un país productivo con todos los problemas, pero producíamos. No teníamos deuda casi, pobreza casi cero, y a raíz del golpe militar que impone el mismo modelo muy similar al actual, que es justamente el país financiero de la especulación y de la dádiva y de los no valores. A partir de ahí, y la democracia está en deuda con eso. Pero todos los gobernantes, sean legislativos o ejecutivos, están en deuda, y la pandemia esta y la vacunación en particular ha corrido el velo para descubrirlos a todos. Porque si alguien se toma una vacuna por encima de alguien que la necesita antes, y bueno, no tiene ningún tipo de escrúpulo y debe renunciar a su cargo por vergüenza. Ese es el problema que tenemos. Ahora, tenemos que los que opinamos de esta manera salir más a la calle, salir más, organizarnos justamente como a nivel productivo. Un país que produce realmente a corto o mediano plazo se libera y realmente es digno de vivir. Y un país que no produce, que vive de la dádiva, de todo lo que es la joda, justamente no. ¿Qué te parece en cuanto a la convocatoria que hay aquí en Rafaela? Vemos que cada vez se suma más gente. Me decía vos fuera de cámara por ahí la necesidad de que haya más jóvenes. Exactamente, pero ¿qué pasa? Y con todo respeto hablábamos con vos respecto a que hay que leer mucho y los jóvenes tienen que leer mucho. Se ha tratado de aculturizarlos con el tema del no leer. Justamente no leer implica que seas cada vez más burro, con todas las letras, porque no conoces. Al no conocer nada te dominan y fácilmente te engañan también. Entonces los jóvenes, y hoy con la tecnología que hay, no me pueden decir ninguno de que no sabe esto, que no sabe lo otro. Cuando hay comodidad es otra cosa, porque hoy con un instante vos tenés el tema o la respuesta que vos querés. Después tendrás que evaluarla, obviamente. Me refiero a la historia justamente, porque la historia justamente es la que te enseña la actualidad y el porvenir. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Seguimos hablando a ver con algunos vecinos que se sumaron aquí a esta marcha por el 27F. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál fue el principal motivo por el que estás acá? Sí, el gobierno, todo. La economía, las vacunas, nunca nos dicen la verdad, nos mienten en todo y el país se va para abajo. Por ahí, ¿cuál pensás vos que es el principal motivo? Decías vos, el país se va para abajo. ¿Cuál es el principal motivo justamente de esa afirmación? La economía. La economía es todo, porque vos vas al súper, todos los días te aumentan las cosas, no hay laburo. ¿Cómo se hace recuperar la economía? El sector productivo es el principal que tiene que accionar, ¿no? Para eso están ellos, para pensarlo ellos, no nosotros. ¿Qué opinás de la gente que se ha movilizado hoy aquí a Rafaela? Y los aplaudo, y que tendría que haber venido más gente. Bien, muchas gracias. Mientras nos quedamos, seguimos viendo un poco la gente que se va acercando aquí a esta marcha, dando vuelta por los bulevares, por las calles de la ciudad, los bulevares también, aquí por la plaza. Por ahí la gente que nos habla es de la falta de jóvenes en la marcha.
a pesar de la gente que hay, funcionarios públicos también, del PRO aquí presentes en la marcha en sus autos particulares. La verdad que la convocatoria es cada vez mayor a medida que el bocinazo aumenta. Una marcha que, repito, hacía varios meses que no se hacía, y el tema de la vacunación VIP fue el detonante principal para que los vecinos de Rafaela vuelvan a salir a las calles a reclamar por este gobierno nacional. Nos quedamos un poco con un poco más de imágenes de lo que es esta marcha. Aquí vemos la cantidad de vecinos y bueno, vamos a ver si podemos sumar algún testimonio más al tema de la marcha. Aquí hay una señora, una vecina también, que se hizo presente en la marcha con una bandera de Argentina. Ahí la podemos ver. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuál es el principal motivo por el que te encontrás acá? La corrupción inescrupulosa que estamos viviendo. Por la justicia corrupta, por el desastre que hicieron con el país, por la cuarentena prolongada, por lo que hicieron quebrar a muchos negocios, y por la educación, y que todavía después de 7 meses de encierro todavía no tienen las escuelas en condiciones para que los chicos puedan ir a estudiar. ¿Qué opinás del tema que detonó por ahí esta marcha, que es lo de la vacunación VIP, tanto nacional y bueno, después lo provincial, que se vivió en las últimas semanas? Bueno, la vacunación me parece un atropello más a la gente que la necesita, a los médicos que murieron, a las enfermeras que murieron, a todo el personal de sanidad que murió, y que un joven o una persona joven que no tiene ningún riesgo se vacunaron ya. Bien, ¿qué pensás un poco en cuanto a la cantidad de gente? Que vemos que cada vez se van sumando más, y por ahí lo que nos decían otras personas, la falta de jóvenes por ahí. Sí, por ahí con el compromiso de los jóvenes, porque bueno, no están en riesgo, tendría que comprometerse más la gente con nuestro país. Yo tengo una hija que se fue a vivir afuera, joven con título universitario, y ya se fue a vivir afuera porque yo tengo 65 años y todavía nunca vi algo mejor en el país que mejore. Me desespera porque tenemos una Argentina rica por donde se la vea y siempre vivimos de crisis en crisis. ¿Cómo pensás que se recupera esta crisis por la que hoy está pasando el país? Con honestidad, porque con un año que el campo produce y lo dejan producir y lo dejan de atacar al campo, yo creo que el campo es muy importante para levantar al país. Tenemos de todas las industrias, de todo, tenemos minas, tenemos campo, tenemos de todas las riquezas que se pueden tener los países. Muchas gracias. Ahí nos quedamos un rato más con lo que es esta marcha, que ya va en su parte final en cuanto a lo que es los bocinazos, banderas de Argentina, algunos en sus autos, inscripciones en contra del gobierno. Repito, fue organizado esto por Campo más Ciudad, la marcha del 27F, que se replicó en todo el país, que en muchos lados arrancó a las 5 de la tarde y aquí en Rafaela arrancó a las 16 horas, ¿no? A las 18 horas, perdón. Vamos a ir avanzando, que vemos la cantidad, la gente que se está haciendo presente en el lugar. Bueno, vamos a ver si podemos sumar una opinión de la política, ¿no? Ya hablamos un poco con los vecinos, estamos aquí con la concejala Pascual. Bueno, ¿qué te parece un poco este movimiento que ha organizado el campo y la ciudad aquí en el centro rafaelino?
Me parece un movimiento necesario, me parece que tenemos que manifestarnos, manifestar lo que sentimos ante el atropello que están cometiendo con las vacunas. Es muy delicado, hay que saber que estamos ante la vida y la muerte de muchas personas, por ende se debe respetar estrictamente a quién se le administran las vacunas. Y bueno, como eso no sucede de este modo, nos estamos manifestando. ¿Cómo tomaron desde el Consejo y ustedes lo que circuló hace exactamente una semana atrás, cuando un medio periodístico hablaba de la vacunación del gobernador y de su familia aquí en la ciudad? Bueno, nosotros no tomamos una postura desde el Consejo por esa situación en sí, que puede ser cierto o puede ser mentira. Lo que nos interesa en realidad es que quien se haya vacunado y no le corresponde, no siguiendo las condiciones que se requiere para ser vacunado, las prioridades, debe ser sancionado. Y deben ser sancionadas las personas que administran la vacuna de ese modo. Y obviamente que quienes son responsables de todo eso son las autoridades, porque las órdenes vienen desde los niveles superiores. ¿Qué opinás un poco de la gente que se movilizó en cuanto a la cantidad y también al rango etario de la gente que hay aquí presente? Y se ve mucha gente mayor que está esperando la vacuna casi con ansiedad, con desesperación, porque de la vacuna depende su estado de salud en el futuro. Gente que ha estado encerrada prácticamente más de un año, así que realmente tienen razón en el reclamo. Esto hay que considerarlo como algo que nos afecta muchísimo desde lo emocional, no solo desde el punto de vista de salud. Hablábamos con vecinos que se acercaron y nos decían que la principal solución a esta crisis que está afectando al país es el sector productivo, que justamente ha sido, según ellos, el más castigado por este gobierno. ¿Qué opinas vos de eso? Nosotros desde el PRO realmente estamos apoyando permanentemente al sector productivo y hay que tenerlo muy en cuenta porque es el sector que realmente va a movilizar la economía del país. De hecho, el sector productivo es el que trae los dólares, el dinero genuino para que la Argentina siga funcionando. Sabemos que estamos necesitando imperiosamente de los dólares que entran del sector productivo. ¿Qué significa para ustedes? Recién hablaba con una vecina y me contaba que tuvo una hija que se tuvo que ir del país y que seguramente, o según ella, está viviendo mucho mejor que aquí. ¿Qué opinas vos desde el rango político que esto suceda y que los jóvenes por ahí decidan irse del país antes de quedarse acá? Lamentablemente muchos jóvenes están tomando esa decisión. ¿Qué opino? Que es una lástima que la Argentina, que las medidas que se toman desde la política no los puedan ayudar a tener mejores expectativas en el país. Pero bueno, no los critico porque la vida es una y ellos buscan sus mejores decisiones, toman. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ahí vamos ya nuevamente para la calle, ya finalizando lo que es esta marcha. Hemos recolectado un poco de opiniones desde el ambiente político, también de los vecinos, que son los que se acercaron principalmente a esta marcha, repito, del 27F, que se replicó en todo el país, y que es en contra obviamente del gobierno nacional, de los accionarios. Y bueno, la vacunación VIP fue principalmente quien motivó a que los jóvenes, los adultos, salgan nuevamente a las calles del país y obviamente aquí de la ciudad de Rafaela.